Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles una vez más. Es un privilegio poder estar con ustedes en lo íntimo de su hogar. Este es su espacio, Verdades Bíblicas, un programa de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala. Su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández, quien le da la cordial bienvenida a este espacio de hoy. Quiero decirles que hoy tenemos un programa muy especial. Especial como cualquier otro, pero hoy en calidad. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra iglesia, la Iglesia de la Profecía en Guatemala, se une de manera global a su celebridad, a su celebración, un aniversario más. Y hoy pues tenemos esa oportunidad de interactuar con nuestro supervisor nacional de la Iglesia de la Profecía en Guatemala, nuestro hermano pastor Alcides Lorenzana. Pero antes de todo, quiero también agradecer a Canal 27, el canal de la esperanza, por darnos esta oportunidad de domingo a domingo, en esta franja dominical, llegar hasta sus hogares. Así que desde ya agradecidos. Si usted no forma parte de este ministerio, le animo a que usted sea un socio honorario de este canal y pues desde luego hay un equipo enorme que sostener y usted a través de sus donativos puede apoyarnos para que Canal 27 siga adelante. Este es el canal de la esperanza, reconciliando al hombre con Dios. Así que el día de hoy, un honor entonces poder comenzar con nuestro programa para hoy. Gracias, Pastor Alcides Lorenzana, por estar con nosotros. Es un honor, un privilegio. Creo que no es la primera vez de que usted está en Canal 27. Ya sabemos que usted lo ha hecho de otra forma, por las invitaciones directas de Canal 27, de nuestro presidente, el doctor Fernando Solares. Pero gracias, obispo, por estar acá, hacer el tiempo, el espacio en este programa dominical. Y desde luego, su presencia respalda lo que hacemos a través de Verdades Bíblicas, un programa de la Iglesia de la Profecía en Guatemala. Gracias a usted, doctor Misraín, hermano en Cristo, quien ha trabajado ya algunos meses acá presentando la palabra de Dios. Me siento con un gran honor, una gran bendición estar acá en estas instalaciones de este medio de comunicación como lo es el Canal 27, el Canal de la Esperanza, un medio que lleva la palabra de Dios a tantas partes o naciones del mundo, y agradecidos de veras de corazón por la oportunidad que también a nosotros, la Iglesia de Dios de la Profecía, nos permiten un espacio para presentar a Jesucristo. Y doy gracias a Dios por usted, hermano Misraín, quien nos ha estado ayudando y bendiciendo, presentando ese programa de Verdades Bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía aquí en Guatemala. Y sí, es un día muy especial. Nosotros estamos recordando con gratitud a Dios porque el mes próximo nos permite el Señor estar en aniversario. Claro. Y de esa manera pues contentos por poder ser parte de ese gran pueblo de Dios que anuncia la palabra de Cristo. No, y pues cabal, créame, obispo, que para nosotros es un honor tenerlo en casa, tenerlo en Canal 27, y de esa forma pues hoy creo que vamos a construir un pensamiento fundamental de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Es una de las instituciones más antiguas dentro de las otras instituciones pentecostales, como lo son los hermanos de las Asambleas de Dios y los hermanos de la Iglesia de Dios. Creo que son tres instituciones uniéndose a la nuestra Iglesia de Dios de la Profecía, de cómo han durado más de un siglo. Más de un siglo, Asambleas de Dios, sabemos que hace unos años atrás, 2014, si no estoy mal, cumplieron 100 años. Así que vamos en fechas simultáneas, y eso nos alegra porque juntos estamos haciendo la misión de Dios. Así que hoy vamos a iniciar partiendo de algo. Queremos hacer un poquito de historia, obispo. Hay ciertas fechas que en realidad la iglesia recuerda, la iglesia mantiene, sostiene. La Iglesia de la Profecía es un movimiento que resulta o es un movimiento resultante a
a la reforma protestante de 1517 del monje Martín Lutero, quien Dios usó en su momento. Cuéntenos un poquito, la Iglesia de la Profecía sí puede ser parte de ese movimiento de reforma protestante. Sí, obviamente, porque conociendo lo que es la reforma, un lapso de tiempo cuando los reformadores se proponen volver a las Escrituras, tener realmente un reencuentro verdadero con Dios y las Escrituras sagradas. Entonces ya de ahí pues después de los primeros reformadores, los cuales fueron varios, no solo Martín Lutero. Exacto. Entonces ya viene la historia nuestra contándonos que a finales del siglo XVIII hay hombres que se proponen apegarse a la Biblia y predicar el Evangelio de una forma aprobada por nuestro Dios. Entonces, en ese aspecto, sí, la iglesia es un fruto también de ese acontecimiento fuerte de la reforma. Claro. Sí. Es decir, entonces, que la Iglesia de la Profecía es un resultante, como cualquier otro movimiento cristiano protestante, que así nos calificamos, como respuesta de ese movimiento de 1517, que desde luego marcó muchos asuntos entre algunos movimientos más tradicionales como los bautistas, como los cuáqueros o amigos, y que cabalmente nuestros hermanos quienes comienzan el movimiento de Iglesia de la Profecía en su historia, formaron parte de estas agrupaciones tradicionales, ¿verdad, hermano? Correctamente, así es. Debido a esas fechas y los tiempos que en la historia miramos cómo los hombres de la Iglesia de la Profecía comienzan, son fruto de ese movimiento reformador. Por ejemplo, en la iglesia tenemos una primera fecha muy importante del 19 de agosto de 1886. Unión Cristiana, sí, ¿verdad, hermano? Esto se llamó la Unión Cristiana cuando se habla de Richard Green Spurling, quien fue un hombre también con el mismo deseo de trabajar en el Evangelio, ajustarse a la Biblia. Estos hombres no tenían otro deseo más que pertenecer al grupo de cristianos verdaderos, genuinos, apegados a la palabra de Dios. Claro, y a esto también se unió la familia Bryan, ¿verdad, hermano? Sí, Richard Green y el hermano Bryan fueron dos hombres que en la historia de la iglesia se unen en el mismo grupo para predicar el evangelio, hombres que fueron muy respaldados de Dios. Sí. Sí, hombres que vivían con una pasión profunda de tener cercanía con Dios. Las Escrituras que fueron su base. Sí, empezando por eso, por supuesto, de que se basaron en las Escrituras y ellos deseaban llevar el Evangelio de una manera poderosa y así lo fue. Dios los respaldó grandemente y la historia cuenta cómo ellos fueron progresando y creciendo con resultados maravillosos. Para nosotros como Iglesias de la Profecía en el mundo, ya más de 135 países donde ya sabe estar nuestro ministerio, la Iglesia de Dios de la Profecía. Obispo Alcides, el tema del hermano A.J. Tomlinson y la familia Tomlinson que se une a la familia Bryan y a la familia Spurling en la Unión Cristiana de 1886. Cuéntenos qué pasó ese 13 de junio de 1903, que es una segunda fecha elemental para nosotros como ministerio de Iglesias de la Profecía en el mundo. Sí, cuando también este hombre, A.J. Tomlinson, es un misionero, él llega a las montañas Apalaches de Carolina, auspiciado por la Sociedad Bíblica Americana. Cierto, era un colportor. Sí, a él le encantó mucho distribuir Biblias y predicar el Evangelio. Entonces, este hombre se une con el grupo que tiene el hermano Richard Spurling y Bryan. Entonces se unen
y entran en un acuerdo de que ellos unidos continuarían predicando el Evangelio. De manera que en ese momento ellos perciben en su sentir de que son la iglesia de Dios de la Biblia, son la iglesia que la Biblia menciona, la continuidad de esa iglesia. Y entonces históricamente esta fecha del 13 de junio, cuando la iglesia declara ser la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Ese Sí, 13 de julio de 13 de junio 1903. De 1903. Implica que Sí. llevamos más de 119 años de 100. presencia, Exacto. comunicando las buenas nuevas, uniéndonos prácticamente a una señora. Ya no es una señorita, la iglesia de Dios de la profecía es una señora, ¿no? Con todo el esplendor del ministerio de la iglesia de la profecía elemental. Y la iglesia de Dios, cuando se declara como tal, oficialmente como iglesia de Dios, nunca creyeron ellos que esto pudiera ir más allá y empieza a aglutinar, la conversión se empieza a dar, una serie de avivamientos ocurren y eso hace que en 1906 entonces tenga que ser una primera asamblea, ¿verdad, obispo? Sí, según algunas entrevistas que tuvieron al hermano J. Tomlinson en sus últimos años o momentos de vida, él expresa que nunca pensó que su ministerio fuese tan bendecido, que se expandiera en varios países del mundo. A lo mejor él pensaba que predicaría el evangelio en ese estado de Carolina, Exacto. Tennessee, pero ya él expresa que no pensó en ese gran crecimiento y que estaba agradecido con Dios porque ya ese tiempo de él, en sus últimos días de vida, él se da cuenta que la iglesia está crecida, está Sí. florecida en varios países del mundo. Y es así como Sí. en 1906 Entonces, se hace la primera asamblea. Allí ellos ven la necesidad de que hay que hacer una asamblea, reunirse y comenzar a tratar asuntos que se basaran siempre en la Biblia. Y entre esos asuntos administrativos, si no estoy mal, se implementa un departamento que la iglesia siempre ha amado, que es la escuela dominical. Sí, ese es un departamento fuerte que inició y que le dio vida a la iglesia porque comenzaron en hogares, haciendo reuniones dominicales, ya después en las primeras congregaciones que establecieron, tenían sus reuniones en el domingo, lo cual le daba un sentir de mucho gozo, de mucha convivencia Claro. a los hermanos. Allí comienza el ministerio o este departamento de lo que es la escuela dominical. Y es que al final de verdad, obispo, los cristianos discipulamos cuando vemos conversiones. Exacto. Esa es una parte elemental de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia predica el querigma, la predicación se hace pública, la sociedad que necesita con urgencia el mensaje de Cristo, pero luego de traerlos redimidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, hay que hacer una formación en ellos, ¿verdad? Por supuesto, es uno de los propósitos principales de la iglesia. La iglesia está para adorar a Dios en primer lugar, estamos para rendirnos y dedicarle devoción a Él, luego el evangelismo y entonces lo que usted dice, la iglesia se ocupa en entrenar a esa gente, Cierto. en equiparla, en enseñarle la palabra. Es parte de la gran comisión. Lo que conocemos como la gran comisión. Sí, Mateo 28, 19, Sí, ¿verdad? porque Predicar y enseñar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y al entrenar la iglesia, se le enseñan sus propósitos, se le enseña a la iglesia lo que ella debe hacer, la comunión que debe haber en ella, esa hermandad, esa coinonía que tuvo la iglesia primitiva, nosotros también debemos tener. Claro. Y ahí es donde se alimenta y se fortalece el rebaño del Señor. Hay que discipular, por supuesto. Claro. Hermano. Y es que eso le da sentido prácticamente a la iglesia como una expresión del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia de la profecía somos una expresión como cualquier otro ministerio con fines
en donde la Escritura es su base, ¿verdad? Por supuesto, hermano. La primera asamblea que la Iglesia del Señor realiza el 26 y 27 de enero de 1906, fue un evento muy extraordinario. Fue realizado en el hogar de una persona. Esto fue en la casa del hermano J.C. Murphy, en el condado de Cherokee, Carolina del Norte. Luego hubo una segunda asamblea el siguiente año de 1907, sí, donde a este hombre, a J. Tomlinson, fue oficialmente nombrado como el supervisor general de la iglesia. La historia cuenta que los hermanos consideraban a este hombre, a J. Tomlinson, como un líder dinámico, ¿verdad? Sí. Un hombre que le gustó moverse, un hombre extrovertido, un hombre muy apto para liderar. Con carisma. Con carisma, exactamente. Y le llamaban el predicador prevalecedor. Sí. Me imagino que él se ponía una meta de prevalecer cada vez que predicaba. Y entonces ven en él ese carisma. Claro. Y que podía ser el líder a nivel general. Obispo, está linda la conversación en nuestra primera parte de irnos a este corte musical y desde luego seguimos con esta fascinante historia sobre la Iglesia de la Profecía, quiénes somos como Iglesia de la Profecía en Guatemala y en el mundo, y desde luego haciendo un poquito de historia que hasta este momento el obispo Alcide Lorenzana, supervisor nacional de la Iglesia en Guatemala, nos acompaña. Regresamos después de este espacio. Amén. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Un grito de guerra. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Declárelo fuerte, tus enemigos están bajo tus pies. México, Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo, Cristo Rey,
Gracias por estar usted en compañía nuestra. Este es su espacio Verdades Bíblicas, un departamento de comunicaciones de la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala. En esta ocasión estamos compartiendo una vivencia histórica y en su momento teológica, reflexiva, sobre quiénes somos, la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala, y de luego uniéndonos a ese aniversario más que el Señor nos permite de 119 años de presencia evangelística, misionológica, donde venimos compartiendo el mensaje de vida. Obispo Alcide Lorenzana, estábamos hablando en nuestro set anterior sobre algunas fechas precisas de nuestra iglesia. En el año 1923 ocurre allí un sesgue administrativo. No obstante, mantenemos una unión fuerte con la Iglesia de Dios haciendo misión en el mundo entero y en Guatemala, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, la historia nos habla que el criterio de nuestros hermanos que hoy forman la Iglesia de Dios, como dice mi hermano Misraín, con quienes somos hermanos en Cristo y nos amamos entrañablemente, desde allá de nuestras oficinas internacionales como en las de cada país que hay. Dice que hubo como una percepción tal vez distinta en asuntos de gobierno. Asuntos de gobierno, asuntos administrativos. En un que otro punto quizá doctrinal. Doctrinal. Y luego pues se cuenta que la verdad que una mayor parte de membresía, ¿no? Decide esta postura, quienes continúan con el nombre la Iglesia de Dios. Luego nosotros... Oficialmente. Sí, oficialmente. Ahí nació Iglesia de Dios de la Profecía. Exacto, ya de allí para acá, para hacer una distinción sí, legal exactamente. entre nuestras dos iglesias. Hay necesidad de tener una diferencia, entonces nace Iglesia de Dios de la Profecía. Ambas oficinas internacionales en Cleveland. En Cleveland y de hecho bastante cercanas. En la misma manzana. En cuanto a jurisdicción. Mire qué tremendo. Sí, bueno, y hay cosas que la verdad que uno no quisiera que sucedan, pero que cuando analizamos viene a repercutir para bien, ¿verdad? Porque el Evangelio se expande de una manera más amplia. Vea usted, cuando uno ve el criterio esto que acaba de mencionar, un poquito el desacuerdo administrativo, tal vez en algún momento doctrinal, no de doctrina negociable, sino de, no negociable, sino una doctrina negociable, ¿verdad? Que podría negociarse. Sí, sí. No alteró en nada el tema de la salvación o otra cosa. Para nada. Entonces, esto me hace recordar lo que pasó en el libro de los Hechos, cuando Bernabé y Pablo, pero se expande el evangelio, ¿no? Porque uno se decide llevar a Juan Marcos y el otro pues no decide, que es Pablo. Entonces uno sigue una ruta y el otro sigue el otro, pero con la misma fe. Con la misma finalidad. La misma fe en Cristo Jesús. Sí, y lo importante es que siga habiendo armonía entre nosotros, ¿no? Cierto. Yo recuerdo que en años posteriores la Iglesia de Dios tuvo un supervisor que se llama, o no sé si todavía vive, Robert Pruitt, y luego nosotros con nuestro supervisor, el hermano Ray. ¿Randall? No, el hermano Brison. Ya. El hermano Brison. Ellos hacen un diálogo entrando en armonía, en amor, e incluso perdonándose. Cosa que esto fue mucho antes. Nuestra generación que no lo vio. No habían ni nacido, ¿no? Cierto. Pero haciendo recordatorio y remembranza a esa situación, debido a que la iglesia llevaba un auge, pero maravilloso. Pero ¿cómo sucede eso, lamentablemente? Pero ellos vienen y como que están tratando de sanear ese asunto. Claro. Y entonces, de esa manera vemos que la iglesia continúa, ambas iglesias, proyectándose en el mundo entero. Y de hecho, sin envidia, sin egoísmo, yo lo digo donde quiera, nuestros hermanos están más crecidos, han avanzado más que nosotros, la Iglesia de la Profecía aquí en Guatemala. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Sí. Porque no debe haber envidia ni egoísmo. Entonces,
de esa manera Los ministerios sí, han estado. sí, se mantienen, somos como hermanos, y de hecho somos hermanos en Cristo. Exactamente. Y trabajamos. Hay muchas situaciones que suceden, ¿no? Que en más de algo en el camino hay un criterio diferente, pero yo creo que tenemos la libertad, ¿verdad? Cierto. Una vez nos basemos en Cristo Jesús y su palabra. El asunto sería si dejamos entrar enemistad, Ese es un que dilema. haya cosas así, Eso. que hay fricciones que molestan, pero en el amor del Señor todo eso hay que mediarlo, Claro. hay que solucionarlo, y entonces cada quien es libre de predicar y presentar el Evangelio. Y es que cabalmente, supervisor, la unidad del Espíritu de Efesios 4 es esto, ¿verdad? Que reinterpretemos el shalom, la paz de Dios en el cuerpo, en la iglesia como tal. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que la iglesia de la profecía porta una bandera. Sí. ¿Desde qué año porta esa bandera y cuál es la percepción, la cosmovisión teológica sobre ese tema? ¿Qué representa, qué simboliza esos colores que uno ve en ese pabellón? Muy bien. En el año 1933 la iglesia tiene su asamblea internacional donde se presenta y se da a conocer. Previo a eso, el Comité de Doctrinas y de Negocios de la Iglesia ya había venido trabajando en cómo tener una insignia. ¿Ya? La bandera es una insignia que nos representa en cualquier país del mundo. De manera que en cualquier templo usted ha visto, tenemos en el altar la bandera de nuestro país a nuestro lado derecho y nuestra bandera aquí al lado izquierdo, dando a entender de que la iglesia está en ese lugar, representada por esa insignia, en este país, en el caso de Guatemala, con el pabellón de Guatemala al lado derecho, y en distintos países con su bandera o pabellón, allí también, y el de la iglesia. Claro. Luego, los hermanos pensaron en un diseño, y la verdad que es muy bonito. A mí me gusta el diseño de esa bandera o insignia que tenemos. Y en el círculo de la iglesia, en el entorno o contexto de nuestra iglesia, le llamamos así la bandera de todas las naciones, porque donde la iglesia entra, también portamos y hacemos presencia de esa bandera. Claro. Y tiene sus colores, ¿verdad, Claro, y hermano? en esa cosmovisión teológica, por así decirlo, una teología en nuestra bandera, ¿el rojo? Sí, nuestros hermanos nos dicen que representa la sangre de Cristo. Mire qué interesante, ¿verdad? Sí, Y sí, sí. Tiene sentido. ¿Y lo blanco? Sí, lo blanco es la pureza que debe haber en nuestros corazones a través de ser regenerados por la sangre de Jesucristo. Ahí, es cierto. Y pues me hace pensar en las cortinas del Antiguo Testamento en el templo, eso, ¿verdad? No, Sí. qué importante. Hay un listón azul o dos franjas azules. ¿Qué representan? Sí, representa la palabra de Dios, ¿verdad? Lo cual la iglesia predica. La verdad. La verdad. La verdad. Enseña, se basa en la verdad y dando a entender que esa bandera al levantarla se está diciendo que nosotros presentamos la verdad, Claro. la palabra de Dios. Y hay un cuarto color ahí, el púrpura. No recuerdo ¿La bien. majestad? Majestad, exactamente. La majestad, Ahí ¿verdad? está. Representa la majestad de Dios, o sea, la presencia de Dios en nosotros. Hay unos elementos dentro de esa bandera que es el cetro, la corona y la estrella, ¿verdad? Exacto, también muy significativo como emblemas de este estandarte, el cetro, la autoridad de Jesucristo, Ya. ¿no? Como que Él es rey. indicando que Él gobierna, Él es rey, y entonces tiene su cetro que significa la autoridad de Él. Mire, Luego tenemos la corona, ¿verdad? También, que lo representa como el rey de toda la tierra y de todo el universo, de lo cual la Biblia habla, que es el rey de la gloria. También tenemos la estrella, claro. la estrella de David, que la Biblia habla, también representando aquella estrella que Guió. guió a los magos
en el nacimiento del Claro. Señor Jesucristo. O sea que hay un escenario muy bonito que Sí. la bandera nos presta. De 1990 para acá, o sea, haciendo una historia así, a ojo de buen cubero, así como un ojo de águila a lo largo y extenso, de 1990 para acá la iglesia ha tenido algunos aportes, gracias después de que el hermano Tomlinson padre, Tomlinson hijo, terminan su liderazgo. 1990 para acá, ¿qué ha sido la iglesia? ¿Qué ha hecho la iglesia? Muy bien. Sí, en el liderazgo de los hermanos Tomlinson, A.J. Tomlinson y su hijo M.A. Tomlinson, pues la iglesia se forja en una fe profunda en la palabra, en una creencia que son la iglesia de Dios, y por supuesto llevaron el evangelio a muchas naciones. Pero luego en el 1990, cuando es nombrado el obispo Billy Murray como supervisor general, ya este varón de Dios trae una visión de crecimiento. Ya. Si su visión se basó en la cosecha, y él vino e implantó el programa de Tornándonos a la Cosecha. Él vio la necesidad de que la iglesia debería de enfocar su visión más en la cosecha que otra cosa, aparte de un liderazgo, ¿verdad? Que se implantó un seminario o una escuela para liderazgo muy fuerte, en la que llevaba como objetivo establecer y formar a liderazgo un poco más elemental, más capaz para llevar la misión. Entonces, ahí la iglesia avanza y en menos tiempo la iglesia crece y se expande Sí. en más países del mundo. Más de 100 países. Sí, más de 100. Exacto. Imagínense, la iglesia entonces ha tenido un crecimiento bastante abierto y concreto. Eso es lo que la iglesia de la profecía somos en poco tiempo hablando, ¿verdad, siervo? Perfecto. Sí, claro que dentro de ello pudiéramos hablar de su crecimiento Sí. interno en nuestro país, qué es lo que ha pasado en Guatemala, pero sí, la iglesia ha venido fomentando que su visión esté más direccionada hacia la gran comisión y cumplir con ese llamado del Señor, porque para eso está la iglesia, esa es la razón de ser de la iglesia de Dios en el mundo. Interesante, y es que cabalmente, mis queridos hermanos y amigos, la iglesia de la profecía tiene como visión, como misión, relacionarse e identificarse con el llamado de Cristo. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella. Entonces la iglesia como cuerpo de Cristo, ya hablando fuera de nuestra institución, esa es la visión y esa es la misión, proclamar a Cristo y a este crucificado. Regresamos después de esta intervención musical para poder ir a la parte final de este programa, ¿qué somos como Iglesia de Dios de la Profecía? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Dios no nos dio espíritu de cobardía, mas de poder y de dominio propio. Dios moverá su mano que hizo el universo para ayudarte, fortalecerte. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Jesús y su gozo nuestra gran fortaleza. De nuestra vida la vida es Jesús y su gozo nuestra gran fortaleza. Dios no nos dio espíritu de cobardía, mas de poder y de dominio propio. Dios moverá su mano que hizo el universo para ayudarte, fortalecerte. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Espíritu de cobardía, más de poder y de dominio propio. Dios moverá su mano que hizo el universo para ayudarte, fortalecerte. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Un honor que ustedes estén con nosotros. Este es su espacio, Verdades Bíblicas. Hoy platicando con nuestro supervisor nacional de la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala, Centroamérica, que así jurídicamente, de hecho, estamos legalizados en Guatemala, un país maravilloso. La Iglesia de la Profecía tiene una representación acá y pues aquí tenemos nuestra autoridad a nivel nacional, el obispo Alcides Lorenzana. El criterio teológico de la Iglesia de la Profecía, vea usted que llama mucho la atención que ella tiene propiamente bases elementales y dentro de ellas es la Escritura misma. Quiero solo leer la declaración para luego usted hacernos comentario de lo mismo. La Iglesia de Dios de la Profecía tiene sus raíces en la iglesia establecida por Cristo y bautizada en Pentecostés. Creemos en la autoridad profética y apostólica de la Biblia. Luego dice, como la palabra inspirada, infalible e inequívoca del Dios Trino, en su autoridad única en materia de fe, prédica, práctica. Afirmamos que Jesucristo es Dios encarnado, consubstancial con el Padre y que nació de una virgen y murió sin pecado. Sigue diciendo, creemos en su poder, en su muerte vicaria y expiatoria, su resurrección corpórea, su ascensión al Padre y que vendrá por su iglesia. Creemos en su reino mileniario eterno, creemos que Él, con la participación del Espíritu Santo, es el único medio disponible al pecador para reconciliarnos con Dios. Y luego al final dice, afirmamos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que ésta su cuerpo es llamada a ser santa y sin mancha, a andar como Él anduvo en amor, humildad, tolerancia, obediencia y misericordia. Creemos en la unidad de los creyentes, en la realidad del cielo y el infierno, en la resurrección de los salvos para vida eterna con Cristo y de los perdidos para condenación eterna. Esta es nuestra declaración de fe. Nuestros criterios teológicos están definidos prácticamente en esta declaración, que es una declaración condescendiente con otras declaraciones de otros ministerios y de otras iglesias, como iglesias bautistas, iglesias metodistas, iglesias pentecostales como las Asambleas de Dios o como la misma Iglesia de Dios. Cuando hemos hecho estas comparaciones, pues vemos que hay criterios de fondo que nos unen más que criterios de forma, ¿verdad? ¿Qué nos comenta sobre ese criterio teológico de nuestra iglesia? La verdad, hermano, que es un contenido
muy agradable, muy acertado a la palabra, porque de allí fue tomado. Sí. Ese concepto es tomado, su raíz es completamente la palabra de Dios. Creemos en nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, el que vino a pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario. La iglesia cree en la salvación, cree en que hay perdón de pecados, en que hay vida eterna, en que también hay condenación. Entonces, la iglesia tiene puntos prominentes de la Biblia, pero en sí es la Biblia la base de la iglesia. Claro. Sí, nosotros creemos en la Biblia completamente. Usualmente tenemos un folleto que nos habla como de unos 30 puntos prominentes, ¿sí?, en la Biblia, ¿verdad? Lo cual conocemos como verdades bíblicas. De ahí nace el programa, ¿verdad? Verdades bíblicas. Pero eso es una parte muy prominente. Pero eso no quiere decir que solo eso cree la iglesia. Sí, porque algunos piensan que solo eso es la creencia teológica de nosotros. No, es toda la palabra bendita del Señor. O sea, que el Antiguo Testamento es como la maqueta que le dio vida al Nuevo. Exacto. En el Nuevo tenemos el resumen de doctrinas y nosotros consideramos ciertos puntos que pueden ayudar a darle sentido y forma a un creyente nuevo en Cristo. Exacto. Y que con ellos se identifique, ¿verdad? Sí. De manera que en cuanto a nuestra declaración de fe, toditos nuestros hermanos de la iglesia deberían de leer esto, de estar bien familiarizados, porque no es que eso sea la Biblia o que sea mayor que la Biblia. No, sino que para que analicen que esas líneas, ese contenido, ese texto que hay allí, fue extraído de la palabra, como nuestros líderes antecesores tuvieron la inspiración de Dios, tuvieron la iluminación, la guianza del Espíritu Santo para escribir en qué se basaban, en qué se basa la iglesia, y así que podamos todos darnos cuenta que ha habido hombres trabajando en cuanto a aspectos doctrinales de la iglesia, con el gran cuidado, el gran esmero en oración y en estudio, por supuesto, de no salirnos de la palabra y de estar lo más apegado, cercanos, lo más cercano, ¿verdad?, a la palabra posible con la ayuda de Dios. En esta declaración de fe, desde luego que es como una base general sobre nuestros criterios, sobre nuestros principios, que son como la base de nuestra predicación desde la Iglesia de la Profecía. Tenemos esos puntos que usted considera que se han conocido como verdades bíblicas y las hemos dividido por lo menos en 5 áreas. Entre ellas está la área de la salvación, la doctrina de la salvación, que acumula el arrepentimiento, la justificación, la regeneración, la santidad, el bautismo en agua, que serían prácticamente los elementos o principios que le dan vida al tema de la salvación. ¿Cuál es nuestro criterio sobre el tema de la salvación, obispo? Sí, lo que usted nos acaba de mencionar acá, nosotros creemos que la salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos esas bases doctrinales. Comienza con ese arrepentimiento genuino en el corazón del hombre, cuando es redarguido por el Espíritu Santo, y entonces él es llevado a un sentir de arrepentimiento. Luego tenemos la regeneración, la justificación, ¿cierto?, cuando el hombre es perdonado. Tenemos la santificación, cuando el hombre ya es llevado a una vida de santidad por medio de la obra redentora de Jesucristo, vivir apartado del pecado, el bautismo en agua. Esa parte del bautismo en agua es como dar pública nuestra fe ante la sociedad, ante el mundo, de que estamos en Cristo. Exacto. Es una manera de exteriorizar lo que tenemos en el corazón ahora. Y la Biblia dice, el apóstol Pedro dice que el bautismo en agua nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne o del pecado, sino que la demanda de una buena conciencia
es ahí donde nos nace bautizarnos en agua, porque ahora somos una nueva criatura y estamos testificando que hemos nacido en Cristo Jesús. Obispo, en área de la doctrina del Espíritu, hay un área neumatológica acá que habla sobre el bautismo del Espíritu, sobre hablar en otras lenguas, sobre la completa restauración de los dones, sobre las señales, el fruto del Espíritu y la sanidad divina, que forman parte del segundo bloque de estas verdades que la Iglesia ha sostenido por años. ¿Cuál es la cosmovisión que tenemos sobre el Espíritu Santo? Sí, en ese bloque de puntos doctrinales tenemos algunos dones del Espíritu, ¿verdad? Ahí se ve dones del Espíritu. Nuestra visión o cosmovisión de esto es que la Iglesia cree en el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros creemos que una persona, desde el momento en que entregó su vida a Cristo, pues su vida viene a ser llenada de parte de Dios por su Espíritu. Esa persona recibe ahí el Espíritu. Y el Espíritu termina siendo el docente, Sí, el que lo perfecto. acompaña en toda Sí, su vida, en toda sí, su vida sí. hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Sí, ¿verdad? porque nadie pudiera hacer algo en la vida cristiana sin la intervención del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, después de ser salvo una persona, juega un papel importante. Por supuesto, indispensablemente. Y luego hay otros aspectos ahí que considerar. Y mire, en esos aspectos a considerar hay un aspecto que está relacionado al tema de la doctrina de la Iglesia. Es decir, creemos también en que debe celebrarse la Cena del Señor, el lavatorio de pies, el que una persona debe de aportar a la Iglesia a través de sus diezmos y ofrendas, sobre la restitución cuando sea posible. La Iglesia como cuerpo de Cristo tiene ciertas prácticas internas, ¿verdad, Perfecto. pastor? Sí, en la práctica de la Sagrada Comunión o la Santa Cena, o con otro nombre que se le quiera llamar a esta práctica, A esta ordenanza. esta ordenanza, nosotros sabemos que tiene elementos. La Santa Cena está compuesta de 2 elementos, el pan y el jugo que tomamos, jugo de la vid o de uva, el pan sin levadura, y que representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo de una manera representativa. Luego también nosotros participamos del lavatorio de pies, en cuanto a que Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y nosotros nos sentimos contentos, bendecidos En hacer una práctica, en ¿cómo es? practicar esto y en una comunión con los hermanos, dando gracias a Dios. Usted dijo algo al inicio y es la palabra coinonía. O sea, eso es lo que se sí. da. Y también representa amor, humildad, sumisión, Sí. el deseo de servir y trabajar. Y la Santa Cena, pues como es conocido, mis hermanos, qué hermoso que dice que es la comunión con Cristo Jesús. Sí. ¿Verdad? Obispo, hablando acerca del área, la Iglesia tiene una esperanza, la Iglesia va hacia un lugar que es el cielo, y dentro de nuestros postulados doctrinales de fondo de nuestra Iglesia está esa parte escatológica, esa parte de los últimos tiempos, y dice que nuestra Iglesia predica, enseña y a la vez lo tiene como postulado la segunda venida premilenial de Cristo. También habla sobre la resurrección, sobre la vida eterna, sobre el castigo eterno para los malos y desde luego la vida eterna para los justos. Esa parte es médula espinal porque sabemos en realidad que esto se va a terminar y que los santos, la Iglesia, los salvos estarán con su Señor. Sí, sí, en aspectos escatológicos esto es amplio y es maravilloso saber que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperamos la resurrección de los muertos en Cristo, esperamos la fiesta de bodas del Cordero. Claro. En el cielo, también confiamos y creemos en la segunda venida de Cristo cuando ya Él viene con su iglesia y a establecer. Previo a eso creemos en el arrebatamiento, Por ¿verdad, supuesto, hermano? el arrebatamiento, la venida de Cristo, podemos decirlo
en dos fases. Exacto. Cuando Él viene o arrebata a su iglesia. Primero por Sí. y luego con sus Sí, ya viene santos. y establece su reinado de 1000 años Claro. sobre la tierra. Qué escena más linda esa, ¿no? Correcto. Qué escena, porque eso le da sentido a nuestra convicción, que aquí no estamos así como que jugando a la religión, sino saber que todos los cristianos en cualquier parte del mundo, confesando a Cristo, tienen la esperanza un día de estar con Él. Vivos o muertos somos de Él, dice Pablo. Sí, y esa es la esperanza, amados hermanos, que tenemos. Puede haber acá procesos de prueba, de dolor, enfermedad, puede haber persecución, luchas de distinta naturaleza, pero nuestra ciudadanía no está aquí Claro, en la tierra. en el cielo. Sí, sabemos que tenemos una ciudadanía eterna en los cielos. Claro, obispo, terminamos. El tiempo en televisión y en radio es corto. Mire, hablamos en la parte antropológica, esta parte final, los fundamentos de nuestra iglesia dice que nos abstenemos a todo licor, a todo tipo de bebida embriagante, estamos contra el tipo de participar en logias o grupos que lleven otros fines que contrasten a la nación. Creemos también en que los miembros de la iglesia se guarden para sí en el sentido de reconocer que hay un Señor celoso, ¿no? Entonces, en esa parte se nos demanda prácticamente a que cuidemos nuestras vidas Perfecto. éticamente ante la sociedad. Sí, por supuesto, la Biblia dice que el cuerpo que tenemos es templo y morada del Espíritu Santo y que aquí habita Cristo y que no somos nuestros, dice la palabra de Dios. Y ese templo hay que cuidarlo. Nos abstenemos del licor, nos abstenemos del cigarrillo, lo cual es muy dañino a la salud, y cosas secretas o escondidas. Eso de logias se refiere a algunas instituciones secretas y que eso trae problemas. Claro. Entonces nosotros debemos de guardar una ética bíblica, ¿verdad? Vivir Eso, una vida muy correcta delante de Dios. justa. Sí. El tiempo se nos fue. Obispo, últimas palabras a la audiencia y con usted terminamos. Ok. Qué bendición, amada Iglesia de Dios de la Profecía, a la cual pertenecemos, les amamos, y quiero decirles que en esta celebridad de nuestros 119 años de estar predicando la palabra de Dios, puedan ustedes celebrarlo, puedan ustedes darle gracias a Dios y forjarse en su alma la meta de seguir hacia adelante, siendo verdaderos discípulos, cumpliendo y obedeciendo la palabra de Dios. Desde ya, mis felicitaciones y que podamos glorificar a Dios por la bendición que nos da de tener vida. El hecho de tener vida en estos tiempos es un milagro de Dios y es para que le sirvamos y le amemos con todo el corazón. Así que, amada iglesia, en todos los países donde se encuentra la iglesia, un saludo fraternal de su hermano en Cristo, Alcide Lorenzana, y mis felicitaciones en este aniversario de los 119 años. Así que es una bendición, hermano. Muchas gracias, obispo. Gracias a toda la audiencia. Gracias. Desde la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala, un saludo para todos. Esperamos que una próxima esté con nosotros, obispo. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima. Muchas gracias. Bendiciones. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.